Gracias doy al Señor por una vez más estar juntos, especialmente hoy día con las visitas que nos honran con su presencia. Nos visita nuevamente Liliana y ahora vino con Juan. ¿A dónde se metió Juan? No está allá. Juan. Y con sí, Moisés y Carolina. Sí. Y también, muchas gracias. Y también veo que está Matías, qué gusto. Y los hermanitos también de Jonathan. Bienvenidos, los echamos de menos, chiquillos. Los echamos de menos. Y también nos visita Carlos Carvajal, que es hermano de Claudio, y él tiene una relación bien especial con nosotros, porque el hecho de que haya una página web, que se estén subiendo domingo tras domingo los sermones, en nuestra página de Facebook, todo eso es trabajo de él. Es trabajo de él. El logo de la iglesia, si bien es cierto, lo diseñamos tomando ideas de muchos, pero finalmente él fue quien le da el toque. Y así que gracias, Señor, estamos agradecidos, Claudio, por tu labor, y oramos que el Señor te bendiga, que te prospere en todo lo que hagas. Bien, estamos hablando de Gálatas, capítulo 6, y en esta oportunidad tocaremos los versículos 4 y 5, bajo el título de Llevando nuestras propias cargas. El domingo pasado hablamos sobre restaurando, ¿cierto?, al caído, basado en Gálatas capítulo 6, versículo 1, y esto tiene todo el contexto del versículo 26 del capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 6, inclusive más también, porque el próximo domingo, cuando hablemos de la siembra y la cosecha, también nos vamos a referir a algunas de estas cosas. Pero hoy ya vamos a hablar llevando nuestras propias cargas, versículos 4 y 5 del capítulo 6, y dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hay un refrán que dice: los árboles no dejan ver el bosque, queriendo decir con ello que alguien no puede apreciar bien una situación en su conjunto porque presta mucha atención a los detalles, ¿cierto? Pero también hay quienes descuidan los detalles para embelezarse en el conjunto, y resulta que sucede que muchas veces estos detalles son de su exclusiva responsabilidad. Está preocupado de lo macro, para hablarlo de otra manera, pero aquello que es de su exclusiva responsabilidad, eso lo descuida. Hay una morena estupenda que todos conocemos, y antes que me sigan mirando más raro, es una morena que aparece en la Biblia, ahí en el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 6. Sus hermanos envidiosos la pusieron a trabajar en sus distintos huertos, y ella trabajó y trabajó, y tanto trabajó que descuidó su propio huerto. Ahí en el versículo 6 del capítulo 1 de Cantares dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ella se perdió en lo general y arruinó lo particular, que era su responsabilidad. Le pasó lo que le pasa a veces a las jóvenes madres, que por una preocupación excesiva por la limpieza y el orden, descuidan su apariencia y descuidan su carácter.
La casa, soblada, impecable, pero su carácter no es atractivo. Pasa. Hemos venido hablando de cómo no se tratan los amigos, que deben dejar la envidia y la impaciencia, y en cambio deben ayudarse unos a otros, porque concluimos que esto es cumplir la ley de Cristo. También el apóstol nos ha dicho qué hacer, qué significa sobrellevar las cargas los unos a los otros, quién está llamado a restaurar y de qué manera debe hacerlo, según Gálatas capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? Eso lo vimos el domingo pasado. Todo esto es el contexto del bosque, de lo general, de las viñas ajenas, de la limpieza y del orden, lo que hemos visto. Pero, aunque el apóstol ya nos ha insinuado cuál es la consideración que debemos tener de nosotros mismos, hoy nos enfocaremos no en el bosque, sino que en el árbol. No en las viñas, sino que en mi viña. No en el orden, sino que en mi carácter. En la responsabilidad que tenemos de cuidar de nosotros mismos. Por eso tenemos solamente dos cosas. Una, examinándonos. Y dos, responsabilizándonos. Y vamos a tocar examinándonos con el versículo 4 y el otro con el versículo 5. El versículo 4, examinándonos, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Por qué debo examinarme? Porque debo asegurarme de que no solo mis acciones, sino que mis actitudes y mis motivaciones sean correctas, no a mis propios ojos, sino a los ojos del Señor. Examinarse significa aprobar después de someter a prueba. Eso significa examinarse. Lo encontramos en el concepto que está detrás de Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobar. Someto a prueba algo para ver si sirve. Esa es la idea de examinarse. Nuestra fe es examinada. Así lo dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Y también el apóstol Juan nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, que debemos examinar los espíritus, si son de Dios. ¿Se fijan? Hay una tarea, hay un deber, que es mi responsabilidad de probar, de examinar. Ahora bien, pero en cuanto a esto de que debemos probar para luego aprobar, ¿significa probar a otro para aprobarlo? ¿De eso estamos hablando? ¿Qué dice nuestro texto? ¿Qué dice? Cada uno someta a prueba a Noé, al hermano. Cada uno debe someter a prueba su propia obra, no la obra del de al lado, no del que está al frente, no del que se quedó atrás. Cada uno someta a prueba su propia obra. Este mandato a examinarse es constante en las Escrituras, no a examinar la vida del otro, sino mi propia vida. Esto, hermanos, por supuesto, nada tiene que ver con no juzgar el pecado manifiesto. Muy por el contrario, son llamados a juzgar y restaurar aquellos que, habiéndose examinado previamente, hallan que en su motivación solo está la gloria de Dios y la restauración del caído. Estos son los que son llamados a examinar, a juzgar el pecado que ha cometido el hermano. Solamente ellos. Esta realidad íntima del creyente
estando libres de orgullo, de presunción y de envidia, esta es la que exalta a Cristo. Solo después de examinarnos a la luz de la palabra y teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2, ¿cierto? ¿Qué leemos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire, no como Dios se hizo hombre, en la condición de hombre se humilla a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, y en esa condición se humilló hasta la muerte. Haya pues este sentir en vosotros. Ese es el sentir que exalta a Cristo. Cuando nosotros tenemos en cuenta el ejemplo del Señor en esto, estamos listos para ser usados en la restauración de otros, ya que no nos compararemos con la actividad del otro, sea buena o sea mala, da lo mismo, sino con mi propia actividad a la luz de lo que las Escrituras me demandan. ¿Se fijan? Debo examinarme a la luz de lo que las Escrituras me demandan a mí, no al hermano. Él tiene su propio problema, su propia relación con Dios. Es siervo de Dios, no es siervo tuyo, no es siervo mío. Dios lo va a juzgar a él. Pero debemos nosotros examinarnos. Uno de los síntomas de corrupción que vemos en el mundo es que es raro que alguien se inhabilite para conocer o juzgar o opinar, argumentando conflicto de interés. Es raro esto ya. Vemos, por ejemplo, a jueces que juzgan en causas donde los litigantes son cercanos a él. No debiera juzgar de esa manera. Debiera inhabilitarse. Pero lo vemos. También vemos a políticos votando leyes que de una o de otra manera tienen que ver con su actividad, tienen que ver con su hacienda, tienen que ver con sus riquezas, con sus bienes. No se inhabilitan. Y eso lo vemos. Recorra usted las leyes, la ley que usted quiera. Vaya al mundo de la minería, de la pesca, y se va a encontrar con eso. Senadores y diputados votando leyes sin inhabilitarse, pese a que ellos tienen intereses en esas leyes que votan. O también encontramos dirigentes que son juez y parte en negociaciones de aparente legalidad. Y aparente legalidad porque a la vuelta del tiempo se vienen a descubrir todos estos chanchullos de los cuales ya estamos prácticamente como curtidos, pero van a seguir apareciendo. Pero esto es el mundo. Así actúa el mundo. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, donde la luz del Evangelio aún no ha llegado. Por eso actúan así. Ellos están en tinieblas. Pero ¿acaso no incurres en lo mismo cuando te pronuncias contra la paja del ojo ajeno sin sacar la viga de tu ojo? ¿No debieras inhabilitarte de juzgar? Sin embargo, eso hacemos. Detrás de esta actitud displicente solo se esconde el engaño del orgullo personal que Jesús condenó, y él a esta actitud le puso nombre. ¿Cuál fue? ¿Cómo lo llamó? Hipócritas. Hipócritas. No era un término que empleaban los rabinos, no era un término que empleaban los judíos piadosos de su época. No, hipócrita era un concepto del teatro griego. Alguien que aparentaba ser lo que no era por medio de una máscara. Pero así nos actuó el Señor. Si hiciéramos nosotros este examen, hermano, no caeríamos en condenación. Si nos hacemos este examen, si antes de juzgarme, mira, no tendré yo una viga en mi ojo. Pero si haces el examen y compruebo que lo que hago está agradando a Dios, me gloriaré, pero no en mí, sino en la gracia de Dios que opera en mí. No es el resultado de mi esfuerzo personal, es el resultado de la gracia de Dios en mí.
El hecho de que esté haciendo las cosas correctas no significa de que hay ahí una gloria para mí porque yo lo he hecho. No, es la gracia de Dios en mí. Él está obrando en mí. Por lo tanto, es ridículo que me compare con otros, porque Dios obra en mí tanto el querer como el hacer, y Él lo hace porque Él es bueno y porque me ha hecho objeto de su amor. Es el legalista el que se deleita con las comparaciones entre hermanos y las promueve, ya que el ambiente de crítica y condena es la salsa de los carnales quienes terminan, según dice el apóstol aquí en el capítulo 5, versículo 15. ¿Cómo terminan esto? Mordiéndose, comiéndose y consumiéndose unos a otros. En ese ambiente de crítica, de comparación, esa es la salsa de estos hombres. Este proceder dañino, por supuesto, no procede de arriba. La gloria que estos buscan y a veces consiguen es vana gloria. Dios la aborrece porque es ajena a su ley, la ley de Cristo, que es la ley del amor. ¿Quieres saber cuál es tu medida como cristiano? ¿Verdad que a veces... Yo no sé si tenemos esa pregunta nos ronda de repente, pero sí en el afán de compararnos y de mirar siempre por encima del hombro al otro está implícito esto: ¿qué tan buen cristiano soy? ¿Ah? Y a veces cuando nos pasan cosas que no nos gustan, ¿cuál es nuestra respuesta? Pero Señor, o sea, yo te estoy sirviendo. Pero ¿por qué me pasa esto? Esa es otra manera de decir, ¿cómo? ¿Qué tan buen cristiano soy? ¿Queremos saberlo? ¿Sabe que hay una manera? ¿Sabe cuál es esa manera? Compárate con el Señor. Compara tu vida con el Señor. Nunca te compares con tus hermanos. Si quieres saber cuál es tu medida como creyente, compárate con tu Señor. Ahí verás la justa medida donde llegas. Cuando nos examinamos honestamente delante del Señor, hallamos gracia y gloria. Gracia por cuanto estando a sus pies en adoración por obra del Espíritu de Dios, soy llevado a comprender que lo que tengo y lo que soy se lo debo a Él. Y me maravillo de que entre millones de individuos que están bajo condenación, Él haya puesto sus ojos en mí, no siendo yo mejor que ellos. A sus plantas pregunto, anonadado como lo hiciera Lope de Vega en uno de sus versos: ¿qué interés te sigue, Jesús mío? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Estaba condenado a tinieblas eternas, mas Él me sacó a su luz admirable. Estaba cubierto de lodo y suciedad, mas Él me lavó con el agua de la palabra y me limpió con su sangre. Era pobre y desheredado, mas he aquí que Él me hizo heredero de todo. Era ciego y no conocía otra cosa que la oscuridad. Es más, amaba las tinieblas. Pero Él, de pura gracia, ungió mis ojos y vi no solo mi miseria y necesidad, sino también su provisión abundante y generosa. Estaba enfermo y lleno de llagas, pero por sus heridas fui sanado. Estaba muerto y Él me dio vida eterna. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7, nos recuerda esto. Nos dice allí el apóstol: porque nosotros también éramos en nuestro tiempo. Mire cómo éramos. Mire cómo nos describe el apóstol: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor
hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué bendición! De esta gracia también daban testimonio los profetas. Demuestra, leamos por ejemplo Oseas 14:4, y regocijémonos en esta promesa cumplida para nosotros en Jesucristo. ¿Qué dice allí? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¡Qué bendita promesa! ¡Qué bendición! Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Nada hay en ellos que me pueda mover a amarlos, no. Los amo de pura gracia, porque me da la gana amarlos, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Qué es lo que hallamos entonces en Jesucristo? Gracia. Y también gloria, porque es gloria de Dios salvar a los pecadores, y yo soy uno de ellos. Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se encuentra así en Jesucristo? Al examinarse, al ir ante el Señor, ¿quién se encuentra así? Solo se gloriará en Él. Solo se gloriará en Él. Se gloriará en el Señor, porque entiende quién era, entiende de dónde lo sacó el Señor, entiende que Él no tenía ninguna obligación para con Él. Por lo tanto, lo único que hay en Él que es gratitud, gratitud, gracia, gloria. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Respecto de examinarnos entonces, debemos hacerlo ante el Señor. Ante el Señor, no ante nosotros mismos. Cuidado con esto. Cuidado con examinarnos por sí y ante sí. Cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos sin considerar la obra de Cristo en el Calvario, vamos a caer en un sumidero del cual difícilmente nos vamos a levantar. Vamos a caer en la autocompasión, vamos a caer en la victimización. ¿Por qué? ¿Qué hay de bueno en mí? Nada. Lo que debía hacer no lo estoy haciendo. ¿Y cuál es el sentido? ¿Quién me va a embargar? Entonces, cuidado, al examinarnos, debemos examinarnos ante el Señor, considerando su obra de gracia. Esa es la manera correcta de examinarnos. Ante Él, toda nuestra vida, nuestro obrar y los que nos motivan debe ser examinado. Haciéndolo, somos conscientes de su gracia operando en nosotros y nos gloriaremos en su salvación. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, que es responsabilizándonos. El versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Eso dice nuestro versículo 5. Aparentemente, este versículo 5 contradice al versículo 2, ¿cierto? Porque
En el versículo 2 dice que sobrellevaos las cargas los unos a los otros, pero en el 5 nos dice que cada uno llevará su propia carga. Bueno, pero es una contradicción aparente solamente. Aunque en nuestras Biblias se use la misma palabra, carga, tanto en el versículo 2 como en el versículo 5 es la misma palabra que aparece, en el griego son palabras distintas, y algunas versiones así lo han querido reflejar. Por ejemplo, la NTV dice aquí: cada uno es responsable de su propia conducta. La NBI vierte como sigue: cada uno cargue con su propia responsabilidad. Dos maneras distintas de decir lo mismo. En el versículo 2, la palabra carga significa un bulto pesado, mientras que aquí, en el versículo 5, es un término común para referirse al equipaje de un hombre, algo que se lleva sin mucha dificultad y que es algo diario, que es como las obligaciones normales de la vida. Esa es la del versículo 5. Con esto en mente, es sencillo concluir que la responsabilidad de cada uno no puede ser transferida a otro. Cada uno es responsable de su propia conducta, según la NTV, o debe cargar con su propia responsabilidad, según la NBI. Cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo y dará cuenta a Dios de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahí no va a haber lugar a disculpas ni a explicaciones. No escucharemos de comparaciones, ni nosotros podremos compararnos con otros. No. Si nosotros, hermanos, criamos, enseñamos, educamos y disciplinamos a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien, responsables de sí mismos, ¿es sabio dejarnos o abandonarnos sin meta ni propósito? El Padre Celestial, que nos dio padres terrenales para disciplinarnos, ¿nos dejará Él mismo sin disciplina? ¿Qué cree usted? Creemos que la ausencia de restauradores en el pueblo de Dios obedece, entre otras cosas, a actitudes irresponsables del pueblo de Dios. No todos los puritanos pensaban igual, y había inmensa variedad de pareceres entre ellos, pero ellos coincidían en una cosa: su amor por la palabra. Ellos amaban la palabra y procuraban obedecerla hasta donde su entendimiento les alumbraba. Ellos sabían que toda gracia podían recibir de Cristo y que ésta se les revelaban en las Escrituras con majestad y gloria inigualable. Ellos amaban escuchar la palabra. La lectura pública de ella era un deleite y estaban dispuestos a todo con tal de congregarse. Podían escuchar por horas, muchas veces de pie y a la intemperie, las exposiciones o las predicaciones. Ellos entendían que 1 Corintios 12, donde nos habla de los distintos dones, que Efesios 4, donde nos habla también de las diversas actividades dentro del cuerpo de Cristo, y Hebreos 3, que es un pasaje que vamos a ver, son posibles cuando se vive la fe en comunidad. Eran responsables los unos de los otros, pero primero que nada eran responsables de sí mismos. ¿Dónde serían estimulados al amor y a las buenas obras? ¿Dónde se exhortarán unos a otros? ¿Dónde se recordarían unos a otros la obra de Cristo? ¿Dónde se animarían a permanecer fieles y constantes? ¿No es en las congregaciones? Y ellos tomaban muy en serio esta responsabilidad. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate cómo la palabra inspirada nos presenta este
descendente. Primero que encuentras incredulidad, luego apartarse, luego endurecimiento. Y todo esto nos dice el texto que proviene del engaño del pecado. Incredulidad. Incredulidad, apartarse, endurecimiento. Muchos de nosotros ya hemos pasado por esta situación. ¿Qué ha ocurrido? Incredulidad en nuestros corazones. Alguien podrá decir, pero ¿cómo incredulidad? Sí. Porque si tú sabes que Dios es santo, va a buscar la santidad. Y si no lo sigue, hay incredulidad en tu corazón. ¿Tú no crees que Él es santo? Incredulidad porque cuando Él te ordena algo y tú no obedeces, ¿tú crees que te va a salir con la tuya? Eso es incredulidad. ¿Y qué sigue la incredulidad? El apartarse. ¿Y qué ocurre después de apartarse? ¿Qué es lo que viene? El endurecimiento. Hay dureza. ¿Y cómo se manifiesta eso? Se manifiesta racionalizando el pecado, explicándolo, justificándolo. Endurecimiento. Están endurecidos. Todo esto proviene del engaño del pecado. Pero ¿cuál es la salvaguarda? ¿Qué nos dice el texto? Exhortaos los unos a los otros. Esa es la salvaguarda. Ahora, exhortarse los unos a los otros, ¿cuántas veces? ¿2 veces por semana? ¿1 vez por semana? ¿Cada 15 días? No, ¿verdad? ¿Qué leemos en el texto? ¿Qué nos dice el texto? Cada día. Cada día. Hoy tenemos corazones y perversos que anhelan vivir la fe en comodidad. Solo he cambiado 2 letras, pero el significado es radicalmente distinto. Se trata entonces de priorizar, de responsabilizarnos cada uno de nosotros. Dios nos ha dado los medios de gracia para aprovecharnos de ellos. Y sabemos que quienes menosprecian los medios de gracia públicos normalmente ya han dejado los medios de gracia privados. Sin embargo, sigue siendo responsabilidad del creyente ocuparse en su propia salvación, ¿o no? ¿No nos dice el texto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Sigue siendo nuestra responsabilidad, hacer las buenas obras que Él ha ordenado. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. El libro de Efesios. Debemos ocuparnos de crecer en gracia cada día. El apóstol Pedro, su primera epístola, capítulo 3, versículo 18, ¿qué nos dice? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esas son responsabilidades nuestras. Ocuparnos en nuestra salvación, hacer las buenas obras que Él ha ordenado y crecer en gracia cada día. Pero no puedo abandonar esta responsabilidad porque nadie llevará esta carga por mí. Cuando estoy necesitado de fuerza, paz, fortalecimiento, instrucción, reprensión, corrección, gozo y otros bienes espirituales necesarios en mi vida cristiana, tengo los medios de gracia. Tengo en los medios de gracia una provisión abundante de ellos. Cuando yo necesito todas estas cosas,
Ahí están los medios de gracia. Hablamos de medios de gracia privados y públicos, y que quienes abandonan los públicos muchas veces ya ignoran los privados. ¿Cuáles son los medios de gracia privados? Los medios de gracia privados son la lectura de la palabra de Dios, la oración privada y la meditación en el texto sagrado. ¿Cuándo fue la última vez que meditamos en un texto? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos la palabra de Dios y un texto lo quisimos dejar y comenzamos a masticar y nos fuimos con ellos y anduvimos en el camino, y ese texto iba hablando y obrando en nuestros corazones y sacando a luz cosas que no pensábamos que había? La meditación se ha perdido, pero son medios de gracia que Dios nos da. La lectura de la palabra de Dios, la oración y la meditación, estos son privados. Nadie sabe si yo lo hago o no. No. Nadie sabe si tú lees tu Biblia durante la semana o no. Nadie sabe. Es privado, es algo tuyo. Son medios privados. Pero hay medios de gracia públicos. ¿Cuáles son estos? Son, por ejemplo, congregarse para adorar. Y nos congregamos el día del Señor. Yo no puedo congregarme por ti. No. Cada uno de nosotros debe hacerlo. Al ausentarme, no solo dejo de adorar y bendecir a Dios, sino que me privo de fortalecerme y de fortalecer a mis hermanos. No participo de la lectura pública de las Escrituras, que es otro medio de gracia. No participo de la lectura pública de las Escrituras y me privo de la predicación y enseñanza que Dios ha preparado para mí. Hermanos, Dios está preocupado de nosotros, de tener nuestro sustento, que lo tengamos cada día. Él lo provee. Él lo provee. El canto congregacional, las ofrendas y las oraciones no tienen reemplazo, ya que son las respuestas de la congregación a cómo Dios le habla en la predicación, lectura y exposición de su palabra. ¿Te fijas? Que es un todo. Quienes así se congregan buscan cumplir las ordenanzas de nuestro Señor del bautismo y de la Santa Comunión, y anhelan tener compañerismo y amistad íntima con sus hermanos. No son ascetas ni ermitaños. Ellos buscan compartir a Cristo. Comparten entre ellos sus gozos y alegrías, sus victorias y derrotas, sus convicciones y sus angustias, sus tentaciones y sus bendiciones. Hechos capítulo 2, versículo 42, habla de estos creyentes y dice ahí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban unánimes ellos. Nada puede sustituir a la oración comunitaria. Nuestra iglesia será fuerte o débil, no tanto por la enseñanza que reciba, sino por qué tan numerosas y concurridas sean las reuniones de oración. Así como la cadena es tan fuerte como lo es el más débil de sus eslabones, así también la iglesia local será firme y fuerte según su miembro más débil lo sea. Y esa responsabilidad es de cada uno. ¿Por qué no nos animamos a llevar las cargas los unos de los otros? ¿Por qué le hacemos el quite a esto? ¿Por qué no nos animamos? Estábamos en la mañana estudiando y viendo de que el Dios Trino reposa, descansa, habita, trabaja en nuestro ser interior. Dios. ¿Y por qué nos limitamos entonces y no queremos sobrellevar las cargas los unos de los otros? ¿A qué se debe esto? No es tal vez porque por negligencia nuestra ni siquiera cargamos con nuestras propias responsabilidades.
Si no nos ejercitamos para la piedad, hermanos, es de sorprendernos que nos invade el desaliento. Cuando se abandonan las responsabilidades, hay confusión de todo tipo. No puede ser de otra manera. ¿Qué guía será segura si prescindo del mapa? ¿Qué guía va a ser segura? ¿Qué luz alumbrará mi andar si la luz que hay en mí son tinieblas? Los medios de gracia no son opcionales, tampoco son un aditivo a la vida cristiana, ni un adorno a mi personalidad. No, ellos son necesarios si quiero crecer y madurar. Y nadie jamás ha exhibido el fruto del Espíritu prescindiendo de ellos, ni se ha sobrepuesto a los deseos de su naturaleza pecaminosa ignorándolos. No, allí donde hay un cristiano firme, allí donde hay un cristiano, un creyente fiel, allí hay alguien que observa los medios de gracia, porque son medios que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza. Quienes manifiestan enojo y envidia, versículo 26 del capítulo 5, no pueden sobrellevar las cargas de nadie. Ellos no pueden restaurar a nadie, porque el espíritu de mansedumbre, que es requerido e imprescindible en esta labor, este espíritu está ausente en sus vidas. Si esta es la condición en la que nos encontramos, volvámonos al Señor. Dejemos que su promesa de restaurarnos inflame este amor perdido. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La ira de Dios se apartó de nosotros cuando fue descargada sobre el Hijo. Fue el Hijo de Dios quien soportó la ira divina por mí. Esto es lo que Juan nos llama a considerar cuando en la primera epístola, capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, mirad. Para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no soy digno de ser salvado, pero es digno de Dios salvarme. Y aunque ignorante y extraviado, aunque sujeto a debilidad, Él siempre se muestra paciente conmigo. Él se compadece de nuestras debilidades. Por lo que según Isaías 42, versículo 3, qué hermoso, dice que Él no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare. Se nos manda a ti y a mí a alumbrar, pero a veces lo único que hacemos, en vez de despedir luz, estamos despidiendo un humo tóxico que no alumbra. Y que quienes vivimos en alguna oportunidad a la luz de las velas, cuando la vela está así, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos mojamos los dedos? Lo apagamos, ¿verdad? Que se deje de humear esta cuestión, no está ni alumbrando. Pero Dios no es así. Me ve humear y Él no me apaga. No quebrará la caña cascada. ¿Qué es la caña cascada? No es un roble, no es un ciprés, no es una madera fuerte, no. ¿Qué es una caña? Se inclina con el viento. Se inclina. ¿Para dónde va el viento? Para allá se inclina la caña. Y esta no es una caña que está entera, es una caña que está cascada, que ya está cortada. Pero Él no la quiebra. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ante nosotros esta responsabilidad de que nadie puede cumplir con nosotros, no es una carga para mí. Yo deseo hacerlo porque he visto el amor de Dios
es una obligación. Tanta consideración, tanto afecto, tanto amor demostrado, no nos moverá a servirle. Esto es lo que movía a Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice el apóstol, búsquelo en su Biblia y márquelo. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando te examinas, hazlo a los pies de Cristo. Y al contemplar la cruz y ver las heridas de amor sufridas, y son heridas que sufrió por sus amigos, al contemplar la cruz entonces y ver estas heridas, no permanecerás impasible. Dios, vas a decir con el apóstol, el amor de Cristo me constriñe. Que así sea. Que el amor de Cristo nos mueva para la gloria de su nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.